nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra, Señor, venga de tu reino, Padre. Sea una semilla poderosa, Señor, que sea sembrada en nuestros corazones, Señor, en esta tierra fértil, Padre. Y declaro, Señor, que a su tiempo dará fruto, Señor, porque toda palabra, Señor, toda semilla que proviene de ti, Señor, no vuelve vacía. Hoy declaro que toda distracción, todo espíritu de estupor se va fuera de este lugar. Hoy declaramos que tu fuego, Señor, que tu reino se establece en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el merecedor de toda gloria, toda honra, alabanza. Amén. Vamos a ir, por favor, a Romanos 12:1. A ver si no se me quiebra la voz porque venía un poco quebrantado, pero amén. Dice la palabra de Dios, ¿ya la tienen? Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando venimos a adorar al Señor? Muchos dicen, pues yo vengo a la hora de la palabra, porque es lo más importante. Es importante, claro que es muy importante, pero lo importante para el Señor es cuando tú vienes a adorarle, cuando tú vienes a entregarle, cuando tú vienes a dar al Señor lo que tienes dentro de tu corazón. Cuando tú rindes aquí en este lugar tu corazón y dices, Señor, yo te entrego lo que soy, yo vengo a adorarte, yo vengo a honrarte porque tú eres mi rey. La palabra es la que te va a edificar, la que te va a guiar, la que te va a posicionar, pero tú tienes que venir a entregarle al Señor lo que tienes dentro. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y te voy a hablar rápidamente de 3 puntos. Esta predicación yo la titulé En el altar te conocí, en el altar me quedo. Me gusta mucho esa canción. y sobre eso vamos a hablar, sobre el altar. ¿Por qué es tan importante el altar? Ahí en Génesis 22, 1 al 14 no vamos a ir porque es la historia de Abraham con Isaac, pero yo te la voy a contar rápidamente para que lo vayamos leyendo. En una mañana Dios le habla a Abraham y le dice, necesito que vayas al monte y me entregues a tu hijo, tu único. Sabemos que Abraham ya era mayor, no podía tener hijos, y le entrega al final de sus días un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, yo creo que esa mañana se levanta Abraham. Abraham era un hombre que entendía, que oía la voz de Dios y que sabía qué es lo que Dios decía, que era claro el Señor. Entonces, dentro de él yo creo que sí se cuestionaba, pero fuera de él no dijo, no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo voy a entregar? ¿Por qué te lo voy a dar? Si tú me lo diste, si yo te lo pedí, si yo oré, si yo busqué, tú me lo entregaste, ¿por qué voy a ir y te lo voy a dar? Pero él fue obediente. Dice la palabra de Dios que este camino les llevó 3 días. Ellos llevaban unos siervos y su asna. Prepararon todo para llevar esto. ¿Y qué es lo que llevaba? Él llevaba ya la leña preparada, cortada y preparada para este altar. Y la leña representa ahí algo muy propio, algo que tú estás preparando, algo que nosotros somos en esencia. Muchas veces va a venir de esta manera el Señor. ¿Qué es lo que has hecho con tus manos? ¿Qué negocio has preparado? ¿Cuántos hijos has tenido gracias a mi voluntad? ¿Qué es lo más preciado que tienes tú en tus manos? Es decir, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que más quieres en ti? ¿Estás dispuesto a llevarlo al monte? Cuando ellos van de camino, ellos, ahí por lo que dice la palabra, Isaac ya sabía cuál era el método. Llevaban la leña, iban con la asna, caminaban 3 días, ofrecían su sacrificio y regresaban juntos al pueblo a comer con la familia y todo. Pero en este entonces hubo un encuentro. Nosotros nos encontramos con el Señor en ese altar. Abraham realmente conocía al Señor, conocía su voz y todo, pero no conocía realmente cuál era la esencia del Señor.
El Señor no se muestra totalmente a nosotros, se muestra por facetas y dependiendo en qué proceso estás viviendo, en qué paso estás dando. Entonces, en el momento en que Abraham llega al altar, tiene un encuentro con el Señor porque ni él sabía qué es lo que iba a suceder. Y en un momento le dice a Isaac, oye padre, le dice, heme aquí hijo, dime, ¿tienes preparada la leña? Y está ya preparado el altar, pero ¿dónde está el holocausto? Yo creo que en ese momento se le quebró la voz a su padre. Yo creo que le rodaron lágrimas en su mejilla. Yo creo que se le desmoronó su vida. El ser padre, yo creo que fue uno de los anhelos más grandes para Abraham. Y el no proferir palabra, no decirle, Isaac, eres tú, sino simplemente acostarlo en la roca. Isaac no le dijo, oye padre, ¿qué estás haciendo? Isaac no le dijo, pero ¿qué pasa? Isaac también enmudeció, cayó, porque sabían que lo que Dios hacía estaba establecido. No había vamos a negociar con Dios. Bueno, voy a ver si yo te entrego esto, Señor, pero déjame tantito. Voy a tomar un poco de esto. No sé, puede ser dinero, puede ser alguna posesión, puede ser tu negocio, puede ser tu trabajo. Déjame un poco a mí y déjame te entrego un poco a ti, Señor. Para Abraham no había el negociar, no había te dejo la mitad, no había el te lo cambio. Era un lugar, un monte donde estaba muy alto, no había algo que pudiera haber para decir, bueno, aquí está el sacrificio, hijo, hubo una paloma, un halcón, algo, no. Él era el sacrificio, Isaac ya sabía que era el sacrificio, y este símbolo es en nuestro altar la mayor confianza que nosotros tenemos ante Dios. Cuando nosotros depositamos lo que más queremos en el altar, en ese momento Abraham toma su cuchillo y levanta la mano, ya decidido para degollar a su hijo. Y en ese momento un ángel le grita, Abraham, detente, ya vi que temes a Dios, aparta tu mano del muchacho. Y en ese momento un cordero brincó en ese lugar y Dios proveyó en el altar. En este lugar es donde conocemos a Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que mueve, el Dios que hace. Y tal vez tú no tienes nada en tus manos, tal vez tú no has formado nada y no digas, Señor, no tengo nada que ofrecerte, porque tienes un corazón dispuesto, porque tienes tu cuerpo vivo, porque tú puedes ser ese sacrificio vivo, agradable para el Señor. Nosotros somos esa ofrenda que el Señor quiere que sea derramada en el altar. En el Antiguo Testamento era de esa manera, pero ahora nosotros somos ese sacrificio vivo. No me voy a adelantar, pero ahí Dios probó que Dios era supremo y que Dios era el proveedor de él. Se regresan, yo creo que felices, Isaac con una lección de vida poderosa por lo que Dios pudo haber hecho, y Abraham creyendo en que Dios siempre va a ser fiel y siempre va a proveer hasta en el último momento. Así que si tú piensas que ya es tu último momento, que ya no hay solución, que ya no hay nada que hacer, el Señor provee hasta en el último momento. Dios tiene la última palabra. Nosotros tenemos a un Dios Rey de reyes y Señor de señores, un Dios que vive para siempre y reina. Amén. El segundo punto, en el altar de Elías. Esta escena también te la voy a contar rápidamente para que no vayas, pero si estás anotando, Primera de Reyes 18, 30, 39, vemos cómo llega Elías y está una escena donde están los profetas de Baal queriendo hacer un sacrificio para Baal y estaban retando a Elías, una persona contra 400 profetas de Baal y 400 de Acera, 800 profetas demoníacos. Y entonces Elías también conocía quién era su Dios y sabía qué es lo que podía hacer. Estos profetas empiezan a invocar a sus dioses, empiezan a derramar sangre, empiezan a cortar, degollar animales para que su Dios se presentara.
obviamente Satanás, y encendiera el fuego en ese altar. Y estaba haciendo bailes y duraron toda la tarde tratando de invocar a su Dios y no pudieron hacer nada. Pero cuando le toca, en el momento que le toca a Elías, él prepara. Cuando él llega, él vio un altar deshecho, destrozado, desordenado. Esto fue en el Monte Carmelo. Aquí hay una situación con los montes. Hay mucho simbolismo. A mí me gusta dar mucho estos detalles del simbolismo porque tienen un significado muy grande. Hay mucho significado en los sueños que después lo hablaremos, pero en estos elementos que manejó Elías, había muchos elementos que él tenía. Y entonces él empezó a reconstruir el altar cuando a él le tocaba. Y empieza a preparar un altar para el Señor. Y en este altar, él pone 12 piedras alrededor del altar. Esto simbolizaba a las 12 tribus de Israel. Si podemos ir rápidamente a 1 de Pedro 2:5, y te voy a explicar, cuando nosotros somos presentados delante de Israel, nosotros somos esos sacerdotes de nuestro hogar, esos sacerdotes de la casa. Y dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este simbolismo de las piedras traía mucho significado. Nosotros somos aquellas piedras vivas de las cuales habla el Señor. Nosotros somos esas personas espirituales que formamos un altar espiritual, no solamente físico. Nosotros somos aquellos sacerdotes que somos columnas de nuestro hogar, columnas de la iglesia. Nosotros somos aquellos que levantamos ese altar y empezamos a reconstruirlo. No sé en qué momento estés en tu vida. Yo en algún momento mi altar estuvo destruido, estuvo apartado. Ni siquiera yo creo que me podía acercar al altar y no había altar, pero yo quiero decir que nosotros tenemos que crear un altar en nuestro hogar. Tienes que apartar un lugar en donde tú digas: Señor, este es el altar donde yo voy a orar y clamar a ti, Señor. Porque si yo tengo necesidad, yo he escuchado que tú eres un Dios que escucha, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que mueve montañas. Tú tienes que crear ese lugar para que la presencia de Dios venga. ¿Cuántos quieren ver en Querétaro o en nuestro hogar un avivamiento, como lo decíamos? ¿Cuántos quieren ver ese fuego depositado en sus corazones, en sus vidas? Amén. Si nosotros no preparamos un altar, no hay fuego que descienda. Por eso nosotros tenemos que ser ese altar. En el versículo 32 de ahí de Reyes, dice que él después hizo una zanja alrededor de este altar. Y esta zanja, déjame decirte que es algo espiritual también. Es la división de lo natural a lo espiritual. Ahí es donde se dividía lo que puede hacer el hombre de lo que pueda hacer Dios. Lo que es un altar en la tierra a lo que representa un altar del cielo. Nosotros no podemos ir por la vida pensando que la vida es naturalmente. Nosotros tenemos una vida espiritual que sobrepasa la vida natural y como tal tenemos que vivirla. Por eso, ¿cuál es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso vivimos por fe, no por obras, no por vista. Tenemos que ser esas personas que viven por fe, saber cuál es lo espiritual y cuál es lo natural, en qué momento manejarme como natural y en qué momento estar en lo espiritual. El agua, ¿qué es lo que representa? La limpieza, el arrepentimiento, la palabra del Espíritu Santo. Y también esta agua representaba, ellos empezaron a derramar 12 tinajas sobre ese altar, sobre la leña, en esa zanja pusieron semillas también alrededor. Las semillas representan la provisión del Señor, la multiplicación, el fruto, lo que nosotros traemos. Y después de eso derramó el agua sobre esa zanja, sobre esas semillas, derramó su espíritu sobre ese lugar. Aquí hay cosas que tenemos que entender nosotros. Si nosotros queremos ser un altar para el Señor, nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que ver que nosotros conocemos la palabra de Dios, que nosotros conocemos al Rey de Reyes,
y que nosotros vamos a ser esas personas que van a hablar su palabra. El agua no siempre representa lo espiritual, bueno, también representa lo malo, pero también representa lo imposible. En este momento, cuando ellos empiezan a derramar estas tinajas sobre el altar y sobre la leña, era imposible que el fuego prendiera esta leña, era imposible que este altar se encendiera, porque todos estaban viendo, y yo creo que en la mente de los profetas de Baal decían, ¿cómo va a ser esto posible si le están echando agua? Si nosotros tratamos de que con el sol en la tarde pudiera haber prendido a lo mejor mágicamente o con sus dioses, no pudo ser así. Ahora con agua, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Y yo creo que ellos se cuestionaban, pero en Elías había una confianza total y sabía lo que hacía porque estaba preparando algo espiritual en ese lugar. Después de poner la leña representa lo que es el fuego divino, lo que tú vas a llevar, pero lo que Dios va a hacer. La leña es una provisión que tú tienes que llevar. Tú no puedes presentarte delante de Dios con las manos vacías diciendo no tengo nada. Tú tienes que presentarte a Dios con algo, con gratitud a lo mejor, si no traes algo monetario, si no traes algo que le puedas entregar, puedes entregar tu corazón. Señor, yo vengo rendido a ti, Señor. Yo vengo con un espíritu quebrantado. Yo vengo a lo mejor con una decisión de que a lo mejor yo hoy no quería venir, venía enojado, no sé, porque no me fue bien en el trabajo, porque no me fue bien en la semana, no lo sé, pero déjame darte una buena noticia, hoy estás aquí, porque a pesar de eso, trajiste tu corazón, trajiste una decisión, el estar aquí delante del Señor, ofreciendo tu vida en sacrificio. A lo mejor dices, yo no tengo nada que darle al Señor, pero aquí está mi tiempo, aquí está mi vida. Y eso es más que suficiente para el Señor. Después de esto, lo que pasa es que desciende el fuego del Señor sobre ese altar y consume el holocausto, que era un carnero en ese lugar, consume la leña, consume el agua, consume las semillas, consume todo. Dice que hasta el fuego lamió la zanja y el agua que había ahí, consumió todo. Y hay cosas que nosotros traemos y a veces son cosas que nosotros venimos cargando con el afán de la semana, con el afán del día, con las cargas que traemos. Pero también el Señor está diciéndote, yo voy a consumir todo aquello, toda aquella carga que tú tienes, todo aquello que no te pertenece, todo aquello en lo cual tú has puesto en este altar para dejarlo limpio. El fuego representa purificación, el fuego representa alineación, el fuego representa una etapa nueva de tu vida para estar delante del Señor, para ser esas personas que ya están preparadas para servir al Señor. En Hebreos dice la palabra de Dios que Él es el que hace a sus ministros llamas de fuego. Y no es porque sea una fábula o no es porque solo lo diga. Nosotros en su presencia somos llamas de fuego. Y es algo espiritual, por eso es en el momento que tú estás adorando, se siente un fuego poderoso en este lugar y de repente se sienten olas y de repente se siente un calor. Es la presencia del Espíritu Santo, es el poder de su mano, es aquel fuego que acompañó a Cedrat, Mesach y Abednego en el horno de fuego, es aquel fuego que consumió este altar, es aquel fuego que no te va a consumir. Por eso la palabra de Dios dice, y tú pasarás por el fuego y no te quemarás, porque es literal, no es fábula, no es a ver si pasa, es porque Él nos hace llamas de fuego. Es porque espiritualmente nosotros somos espíritus ministradores al servicio del reino. Somos fuego en sus manos, somos fuego en su presencia. Amén. Entonces tú tienes que ser ese fuego. Por eso dice la palabra de Dios que tiene que arder el fuego que está en tu interior, el fuego que hay en ti. Cuando no, tú te sientes solo, cuando tú te sientes apartado del Señor y de otros hermanos, lo mejor que tienes que hacer es no apartarte más, sino venir a este lugar, porque en este lugar somos carbones, 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 que con su presencia se encienden. Y cuando se juntan los carbones, ¿qué es lo que pasa?
se hace una llama más grande. Pero cuando un carbón está por allá solo, ¿tú crees que va a arder? Cuando un carbón a lo mejor se mete a un antro, ¿tú crees que va a arder ahí? No, se va a ahogar, se va a ahogar. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar en la presencia del Señor para que nuestro fuego arda. El tercer punto y último punto, en el altar eterno. Jesucristo fue ese altar eterno, ese altar que vino a consumir toda la ley y todo lo que estaba establecido para establecer lo sobrenatural en la tierra. Jesucristo fue el mayor holocausto que podamos haber conocido. Jesucristo fue el que cumplió el final. Él fue el sacerdote, Él fue la víctima y Él fue el altar. Ahí en Salmo 110:4 vemos que a Él le dan un nombre que es Melquisedec. A Jesucristo le daban un nombre que era puesto espiritualmente. Él fue el sumo sacerdote. Él fue al que le entregaron los diezmos a Abraham. Es decir, que atravesó el tiempo y sin haber tiempo, él se encuentra con Abraham y Jesucristo le da los diezmos a Jesús. Entonces, ese encuentro representa mucho más allá, pero él fue el sumo sacerdote. Melquisedec, rey de Salem, es el rey de paz, el rey de justicia. Todo lo que venía en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en los profetas, se tenía que cumplir. El nombre que se le había dado se tenía que cumplir. El rey de paz, el rey de justicia. Muchos querían ver a un rey que gobernaba aquí en la tierra, pero él decía, mi reino no es de esta tierra, mi reino no pertenece a este lugar, mi reino es eterno, mi reino es eterno, y ustedes van a ir a donde yo voy a estar. Él nos dejó una promesa, Él fue ese sacrificio vivo, Él fue el que pagó en la cruz por nuestros pecados, Él fue el que se ofreció a sí mismo para nosotros poder vivir, el sacerdote eterno, el que por herencia humana, Él fue a la cruz y a ser quebrantado y destruido. Él fue inmolado, Él fue el cordero que fue inmolado por aquellos que no le conocieron. Y aún así no prefirió palabra y decir, Señor, condénalos. Él dijo, Señor, no saben lo que hacen, perdónalos. Y Él nos deja este sentir. En nuestra vida tiene que haber perdón. En nuestra vida tenemos que ser realmente como Jesús. Tenemos que ser y caminar como Él. Por eso decimos que somos cristianos, porque somos pequeños Cristos en la tierra. Y nosotros tenemos que reflejar al mundo aquello que hizo Jesús. No solamente decir soy cristiano porque vengo a una congregación, porque leo la palabra, porque adoro. Tenemos que dar testimonio de que realmente Él vive en nosotros, de que el Espíritu Santo está haciendo cambios y está reinando. Nosotros no somos perfectos, pero nosotros estamos en crecimiento para que el Espíritu de Dios traiga una transformación en mi vida, para que cambie aquello que pertenece al mundo, porque nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque Él dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo, que nosotros tenemos esa victoria, y eso nos lo dejó en la cruz. Él fue la máxima expresión de amor, Él fue lo que Él dijo, ustedes van a tener vida eterna y vida en abundancia, no hay más. Él fue el que dijo, tú vas a tener libertad, vas a vivir una vida plena. Pero ¿qué es lo que te dijo? Si tú tomas tu cruz y me sigues, entonces va a cambiar todo. Y ese tomar tu cruz y seguirlo, créeme que no es fácil. Es día a día negarte a ti mismo. Es día a día caminar y el saber que lo que a lo mejor me gusta no está bien para Dios. Que a lo mejor lo que a mí tanto me cuesta dejar de hacer no está bien para Dios. Pero si yo decido decir, Señor, hoy yo tomo mi cruz y te sigo. Señor, hoy yo quiero dejar de fumar. Señor, hoy yo quiero dejar de murmurar. Señor, hoy yo quiero dejar de escuchar esa murmuración, esa crítica, aquello que me separa de ti. Señor, hoy yo quiero tomar mi cruz y ir en pos de ti, seguirte, Señor, hasta donde tú vayas.
Si hoy tú tomas esa cruz, déjame decirte que tú estás tomando leña para que sea quemada en el altar. Déjame decirte que si tú hoy decides, yo no tengo nada, pero si tú hoy decides dejar el pecado, lo que te aparta de Dios, lo que te lleva a otro lado, y decides dejarlo en el altar y decirle, Señor, yo no puedo más con esta carga, yo no puedo más con este vicio, ya no puedo más con esta enfermedad. Hoy yo vengo a dejarla en el altar, Padre, para que tú la consumas, Señor, para que tu fuego caiga sobre este lugar y consumas, Padre, este altar, este sacrificio, este holocausto. Créeme que el Señor lo va a hacer. El Señor va a traer su fuego. El Señor no se va a quedar quieto cuando tú tienes un corazón rendido. Cuando tú tienes un corazón que dice, Señor, yo decido dejar atrás mi vida vieja, Señor, y yo decido seguirte. A lo mejor no voy con pasos muy pequeños, Padre, porque me cuesta trabajo, pero voy a ir, Señor. Porque me pesa mucho esta cruz, pero yo voy a ir, Padre. Porque ya me cansé, Padre, pero yo voy a seguir. Y aún así, si sigo cansado, Señor, yo sigo tomando mi cruz y voy a seguirte. Créeme que el Señor lo va a hacer. Créeme que el Señor no va a apartar su oído. No va a dejar de escuchar tu oración y va a hacer el milagro. Yo sé que el Señor va a hacer el milagro. Si me puedes poner por último el versículo de Segunda de Crónicas 7:14, por favor. En su presencia nosotros decidimos quedarnos. Cuando tú traes tu cruz, cuando tú tomas tu cruz y lo sigues, decidimos quedarnos en este altar. Por eso es, en el altar te conocí como Abraham. Ahí es donde te conocí, porque a lo mejor no tenía nada, pero tú proveíste cuando yo no tenía, Señor. Pero yo decido, es una decisión tomar en el altar quedarme, porque yo sé que tú vas a hacer algo diferente. Dice la palabra de Dios, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Qué palabra tan poderosa. Él sanará nuestra tierra y nuestra tierra no representa solo lo nuestro, representa lo que le corresponde a nuestros hijos, lo que era de nuestros padres, lo que era de nuestros antepasados, lo que es de nuestra tierra, lo que aquello que perdiste a lo mejor con un mal negocio, con una mala negociación con un carro, aquello que el enemigo te robó, si te robó tu paz, si te robó un hijo, si te robó tu esposo, no lo sé, aquello el Señor va a venir y va a sanar y Él va a perdonar. Y si nosotros hoy decidimos, Señor, perdona mis pecados, no necesitas más decirle, aquí en el altar, Padre, necesito que tú perdones mis pecados, Señor, para que sanes mi tierra, para que tu misericordia se extienda, Señor, y para que yo pueda estar delante de ti, Señor, honrando a un sumo sacerdote, Señor, aquel que lo da todo, Señor, aquel que murió en la cruz. Yo creo que Él es el que va a venir y hacer. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Vamos a orar para dar gracias. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Si una vez lo hizo, Él lo volverá a hacer. Para Dios no, Él no se cansa en hacer las cosas, y menos cuando hay un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Señor, gracias, Padre, porque sé que tú vas a hacer la obra, Padre, porque sé que tú vas a hacer lo espiritual cuando nosotros hacemos lo natural. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, a rendir nuestros corazones, a rendir lo humano delante de ti, Señor, a rendir mi pecado, mi humanidad, aquello que no pueda dejarme acceder ante ti, Padre, aquello que no me pertenece, Señor. Hoy yo me despojo de todo eso, Señor, para que tu presencia sea en mí y yo en ti, Padre. Hoy quiero ser diferente, Señor. Hoy yo decido quedarme aquí, Padre. Hoy yo decido quedarme en el altar, Padre, donde pertenezco, donde fui conocido, donde fui encontrado, donde tu misericordia me alcanzó, Padre. Hoy yo decido estar en tu altar, Padre. Hoy yo decido estar aquí, Padre, porque, Señor,
sin que yo tuviera nada, Padre, tú me rescataste, tú me alcanzaste, Padre. Tú diste tu vida por mí. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque sé que hay corazones rendidos delante de ti, Padre. Gracias porque sé que tú vas a avivar los corazones. Porque sé que tú vas a quemar la leña y vas a levantar un fuego poderoso, no solamente en mi habitación, no solamente en mi casa, Señor, sino en Querétaro, en Ives Querétaro, Señor. Tú vas a avivar el fuego, Padre. Tú vas a traer un avivamiento tan poderoso, Señor, que no se había conocido, Padre. Porque cuando nosotros caminemos, Señor, será la ola de tu presencia caminando en las calles. Será tu palabra descendiendo a nuestra boca para sanar a los corazones. Serán nuestras manos sanando a los enfermos. Será diciendo a la pobreza, vete fuera de mi casa. Será diciendo a la enfermedad, tú no perteneces en mi vida. Tú no perteneces en mi casa. Vete fuera en el nombre de Jesús. Hoy le decimos al enemigo que él ya no tiene parte ni suerte. Hoy yo declaro que estamos en el altar, en un lugar santo donde el enemigo no puede estar, en un lugar donde peleamos las batallas de rodillas, en un lugar donde pertenecemos a Él. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias por tu fuego, por tu misericordia. Te bendecimos. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Adórale al Señor. Adórale al Señor. Gracias, pastor.